¿Cuál fue la cosa más espeluznante que presenciaste con tus propios ojos? Vi las consecuencias de lo que ocurre cuando un hombre de 160 kilos salta desde una ventana de 20 pisos. No se parece a lo que muestran en la televisión. Cuando tenía 12 años, mis amigos y yo íbamos en bicicleta por un bosque por un viejo camino de tierra que ya no se usaba mucho. Decidí que sería genial salirme de la carretera y me adentré en el bosque. Recorrí unos 15 metros antes de desorientarme y empezar a dirigirme hacia el arroyo, que estaba en un valle al final de una colina empinada, algo más que no sabía. Entonces me estrellé colina abajo y choqué contra una enorme colección de rocas antes de detenerme. Mientras estaba sentado allí, en dirección a la carretera, pude escuchar a mis amigos llamándome, así que sabía qué camino tomar. Empecé a caminar en dirección a sus voces y vi un auto muy viejo y oxidado. En ese entonces yo era un gran coleccionista de matrículas y encontrar autos oxidados en el bosque no era algo tan extraño, así que fui a ver si podía recolectar la matrícula. Cuando llegué, vi que había huesos en el asiento delantero y una pila de trapos. Parecía una película de los cazadores del arca perdida con un esqueleto en una pica. Grité como una niña pequeña y salí corriendo de allí. Más tarde se lo conté a mis padres, quienes llamaron a la policía y, tras una investigación, determinaron que el hombre había desaparecido durante una tormenta de nieve a finales de los años 50 y nunca más se supo de él. Conocí a su viuda y a sus hijos y gané un premio de la ciudad. Nunca olvidaré esa sensación, espeluznante. Como el infierno. Editar, esto ocurrió en 1981. En ese momento, él llevaba más de 20 años desaparecido. Ahora tengo 43 años. Nací para este hilo. Cuando tenía 8 años, mi mejor amiga y yo encontramos un cuerpo en un bosque. Estaba casi completamente descompuesto. Cuando tenía 12 años me mudé a California y vi más violencia de pandillas en 2 meses que en una temporada de Los Soprano. Cuando tenía 14 años, vi a la esposa de mi primo, y madre de su hija, pegarse un destello en la cabeza, mientras yo estaba sentado literalmente a 1,20 metros de ella. Esta es la única historia que termina bien, ya que mi primo ahora está comprometido y más feliz que nunca. También a los 14 años, fui a visitar a mi hermano mayor en Suecia y lo encontré sosteniendo en sus brazos el cuerpo de su novia, desvivida por traficantes en su apartamento. Lo más doloroso fue verlo, un hombre corpulento de 1,93 metros de altura, gritar como un alma en pena con lágrimas corriendo por su rostro. Más tarde vería a los responsables del crimen desvividos en un almacén abandonado. El primo de la historia anterior estuvo involucrado en esto, si no fue responsable de ello. Finalmente, cuando tenía 15 años, la prometida de mi mejor amigo se quedó embarazada. El bebé no era de él. Rompieron, él perdió el control y empezó a salir con una stripper. Ella invitó a todas sus amigas strippers a su casa y yo terminé encerrado en un baño durante 18 horas con una de ellas, con suficiente sustancia para desvivir a un caballo en mis venas. Ella se lesionó la garganta a las 8 o 9 horas de haber comenzado la terrible experiencia. Sin embargo, esta historia también tiene un final feliz. Unos meses después, la prometida de mi amigo regresó a su vida. Resulta que fue un gran malentendido y que el niño era de hecho suyo. Ella nunca lo engañó. Se realizaron pruebas de paternidad, por lo que está verificado. Fue más traumático que espeluznante, pero vi las consecuencias inmediatas de que un niño fuera golpeado por el autobús escolar que estaba al lado del mío. Era una mañana fría y salía vapor del cuerpo. Recuerdo eso y la lonchera derramada. Por eso ahora tienen barras de barrido en la parte delantera de los autobuses para asegurarse de que los niños caminen lo suficientemente lejos delante del autobús para que el conductor pueda verlos. Ahora tengo una hija pequeña y estas son las cosas que me quitan el sueño por las noches. Cuando estaba en la escuela primaria, con 6 o 7 años, mientras hacía fila esperando que llegara el autobús, una de mis compañeras de clase que estaba lanzando una pelota al aire y la atrapó no logró atraparla y corrió tras la pelota y fue golpeada por el autobús que venía a recogernos. La rueda delantera le aplastó la cabeza. Esto sucedió a unos 10 pies de mí. Vi cómo su cerebro literalmente se le salía de la cabeza. Esto me hizo pensar en las historias que nos contó un conductor de tren cuando estábamos sentados en la parte delantera del tren y su puerta estaba abierta. Empezamos a charlar.
En sus pocos años como conductor de tren, era un chico joven, aparentemente tuvo que presenciar a bastantes personas saltando delante de su tren con éxito contra su ventana. Recuerdo que lo comparó, los sesos, con espaguetis, salpicados por todas partes. Dijo que la primera vez que le pasó fue la más dura para él. Eso me hizo pensar en lo horrible que debe ser para los conductores de trenes de todo el mundo cuando sucede algo así. Mucha gente que hace eso obviamente no piensa en el desastre que deja atrás. Cuando tenía 16 años, vi a un tipo desvivido que fue sacado de un arroyo en la propiedad de mis padres. Volcó su camioneta mientras estaba ebrio y estaba invadiendo la propiedad. Decidió irse cuando llamaron a la policía. No giró hacia el puente y volcó su camioneta hacia el arroyo. Se rompió el cuello en el impacto. Un grupo de hombres intentó sacarlo, pero el barro lo estaba succionando. Cuando llegaron los paramédicos y la policía, lo sacaron, pero para entonces estaba hinchado y blanco. Lo pusieron en el trineo de rescate para sacarlo por la orilla. Su cabeza hinchada y blanca se movía debido a su cuello roto. Esa imagen está grabada a fuego en mi cerebro. Lago Erie en Ohio, mi familia y yo estábamos nadando en él porque era lo más parecido a una playa que teníamos. Sentí que algo me tocaba la pierna y supuse que se trataba de un alga o un pez. Entonces mi padrastro sintió que algo le tocaba la pierna. Estuve bajo el agua un momento cuando él sintió que algo lo tocaba a él. Me miró cuando salí a la superficie y tenía los ojos muy abiertos y asustados. Me preguntó si era yo y le aseguré que no. En ese momento se dio cuenta de que era un cuervo. Él sostenía a mi hermano pequeño de 3 años. Estábamos a unos 4 pies de profundidad en ese momento y yo estaba luchando por nadar y todavía estaba a unos 8 o 10 pies de él. Con su brazo derecho sostenía a mi hermano pequeño y con su brazo izquierdo sacó a un niño de 7 años de la oscuridad de los grandes lagos. Había dado la espalda a mi hermano pequeño para que no estuviera expuesto a la visión del niño desvivido. Los llevó a ambos unos 30 o 40 pies de la orilla antes de gritarle a mi madre que viniera y se llevara a mi hermano pequeño. Fue horrible. Instantes después la familia del chico corre hacia nosotros y nunca olvidaré los gritos de la madre que había dejado la responsabilidad a su hijo de 17 años para que cuidara de su hermano pequeño. Había una enfermera cerca que intentó realizarle RCP sin éxito. Su hermano lo perdió de vista apenas 15 minutos antes. Su madre empezó a golpearlo a palos mientras lloraba y gritaba en español. Salió en el periódico y, aunque poco importa, a los socorristas de la playa se les dio todo el crédito por recuperar al niño, a mi padrastro no lo mencionaron. Tenía 13 años ese día y nunca olvidaré al pequeño ni los sonidos que hacía su madre. Solo escribir esto hizo que se me llenaran los ojos de lágrimas. Información adicional, fue mentor en el lago y sucedió en el verano de 1999 o 2000. Tenía 15 años y estaba jugando un torneo de tenis. Era un típico verano caluroso. Otro jugador que debía tener unos 40 años estaba sacando. Lanzó el saque al aire y luego se desplomó en la cancha dura. Me apresuré a ayudar y comencé a hacerle RCP con su amigo. Nos turnamos hasta que llegó la ambulancia, lo que duró unos 15 minutos, pero me pareció que habían pasado horas. Los paramédicos se hicieron cargo de la reanimación cardiopulmonar e intentaron reanimarlo con inyecciones y desfibriladores, pero sin éxito. Lo declararon muerto en la cancha de tenis. Tuve que continuar mi partido después de que sacaron el cuerpo de la cancha. Mis manos seguían temblando, así que abandoné el partido y me senté debajo de un árbol cercano, mirando fijamente al vacío. Su amigo vino a buscarme cerca de los juzgados para darme las gracias. Me habló de su amigo, de su vida y de su familia. Curiosamente, eso me hizo sentir mejor. A partir de ese día aprendí lo preciosa que es la vida y cómo todo puede cambiar en un instante. Yo estaba trabajando en una heladería cuando estaba en la secundaria y por la noche en invierno solo éramos otro gerente y yo. Estaba en una zona bastante bonita, y detrás de la tienda había un parque gigante que se volvía realmente espeluznante por la noche. Esa noche la gerente era una chica no mucho mayor que yo y cuando cerramos teníamos que sacar la basura. Ambos éramos bastante pequeños, pero podíamos hacerlo fácilmente solos. Decidí sacar la basura esa noche porque ella estaba contando dinero. Entonces saqué todas las bolsas y salí y en el estacionamiento al lado de la basura había un hombre parado allí. Vestía ropa deportiva y tenía una mirada de odio en su rostro que nunca había visto antes en nadie.
Corrí de regreso, cerré las puertas con llave para estar seguro y lavé algunos platos pensando que podría sacar la basura más tarde. Entré en la sala principal de la tienda donde están todas las ventanas y él estaba parado allí en la ventana, simplemente mirando hacia adentro, y nunca olvidaré la sonrisa que se dibujó en su rostro cuando me vio de nuevo. Fue la peor mezcla de maldad y alegría absoluta. Ni siquiera puedo describir cómo estaban sus ojos, estaban llenos de odio, un odio que nunca había visto en nadie antes. Corrí a la trastienda con mi manager y nos escondimos allí durante lo que parecieron 2 horas hasta que llegó la policía. Para entonces, él ya se había ido. Sin embargo, fue arrestado unas semanas después por abusar y desvivir a una niña. En 4º grado, un tipo se autodesvivió en la puerta de nuestra escuela. Por alguna razón, esa mañana nos pidieron que hiciéramos dibujos sobre él. Recuerdo que los profesores decían algo así como, si ese tipo pudiera ver lo que estamos haciendo por él ahora, tal vez no se hubiera autodesvivido. No creo que el tipo tuviera ninguna conexión con la escuela ni con nadie de ella. Solo era alguien que quería dejar este mundo. No recuerdo lo que dibujé, pero recuerdo el dibujo de un niño. Dibujó un cuadro de antes donde el tipo estaba feliz. Luego, un cuadro de después donde se autodesvivió. Luego, un cuadro de mucho después donde la muerte decía bienvenido al infierno. No soy yo, sino mi tío. Me lo dijo hace probablemente 5 años cuando estaba muy borracho y no he oído nada al respecto antes ni después. Supongo que cuando tenía unos 7 u 8 años, un niño que vivía en su calle había cogido la escopeta de su padre y estaba jugando con ella en la calle con otro niño. Le apuntó y gritó, «¡Quieto!». El niño levantó las manos en broma y se dio la vuelta para irse, pero el otro niño apretó el gatillo. Dijo que había una niebla roja flotando en el aire, la cabeza del niño literalmente había desaparecido. Sin embargo, no tengo idea de lo que pasó después de eso. Cuando estaba en 1º grado, uno de mis amigos fue desvivido justo afuera de la escuela en el bosque. Una semana más tarde o así mis amigos y yo estábamos caminando entre ellos, como los pequeños tontos que éramos. Y encontramos el picahielo todavía cubierto de líquido rojo. Uno de los chicos lo recogió y lo llevó de vuelta a la escuela. Afortunadamente fue un caso simple y el tipo ya estaba arrestado o podríamos haber arruinado la evidencia del caso. Pero no hace falta decir que eso fue lo que me hizo pensar que el crimen realmente ocurrió y que debía tener más cuidado. Estaba jugando al fútbol en un parque local hace unos 6 años, ahora tengo 17, por cierto, cuando la pelota desapareció y terminó en un estanque. Un amigo intentó entrar y sacar la pelota, se enredó entre las cañas y demás, se ahogó. Ninguno de nosotros pudo hacer nada. La pelota continuó flotando allí durante aproximadamente 2 semanas después de su muerte, y yo tenía que pasar por ese mismo estanque todos los días para ir a la escuela. Ver la pelota flotando allí fue y sigue siendo lo más espeluznante del mundo. Nací y crecí en una ciudad universitaria de clase media. Ha crecido mucho en los últimos 8 años, pero cuando yo era niño todavía era bastante pintoresco. Yo era un niño de bosque. No sé si estos lugares existen todavía, pero no tenía ningún deseo de estar dentro, nunca. Era feliz si estaba afuera, más feliz si estaba subido a un árbol. Más feliz aún si estaba en una aventura. Mis aventuras me llevaron cada vez más lejos de casa, no tan lejos, pero mis mejores amigos tenían una madre satélite que intentaba castrarnos en cuanto el más pequeño lloraba. Así que me hice amigo del niño aterrador que no parecía tener padres y al que no le importaba recoger pájaros muertos y meterlos en una bolsa de plástico. Sí, tiene tanto sentido como dice, lo que sea. Era aterrador cuando yo era joven. Detrás de donde vivíamos había unos buenos 20 minutos de bosque y luego un jardín comunitario para la parte étnica de la universidad local. No digo étnico en el mal sentido, era solo, bueno, si atravesábamos el bosque y corríamos por los campos no oíamos ni una sola palabra en inglés. Era como estar en otro planeta y creo que a los dos nos gustaba eso. A mí, sin duda, me gustaba. Más allá de los huertos había una casa de campo en ruinas y lo que definitivamente era una casa de juegos de antaño. La casa de campo estaba oscura y llena de objetos afilados. Me di por vencido en dar más de 4 pasos cuando uno de los niños del vecindario, las mamás que cuidan a los niños, pisó un clavo y tuvimos que llevarlo hasta la cuadra más cercana cerca de casa. Sin embargo, la casa de juegos era nuestra, segura, pequeña, un poco aterradora.
Sacábamos a las niñas del vecindario y comíamos sándwiches horribles como si fuéramos los malditos reyes del mundo. Entonces, chica desvivida, ¿no? La casa de juegos en ruinas era mi maldito castillo. Era bastante temprano, diría que a las 8 de la mañana o algo así. No tenía ni idea de lo que planeaba hacer con mi día. Tenía mi bate de béisbol para los problemas, estaba muy tranquilo. Me agacho bajo la zarza cerca de la casa de juegos y veo pies. Sigo arrastrándome hacia adelante. Realmente desearía no haber hecho esto. Estoy en la casa de juegos y hay una niña allí y está pálida y no se mueve. Tiene los labios agrietados pero morados por dentro. Agarro su brazo y se siente como un pez. Corrí a casa y no mencioné esto durante 8 años. Ella se había ido esa tarde.